Hoy en Desván Insomne cambiamos de tema porque pensamos que los hechos sucedidos recientemente ameritan hablar desde otras perspectivas, porque la inclusión no da espera y va más allá del mes del orgullo gay. Has abierto la puerta al Desván Insomne. Yo soy Ana Zamora. Y yo soy Camila Rincón. Históricamente, al menos en Occidente, las sociedades se han establecido como sistemas patriarcales donde existe un miedo constante a la otredad, al que es diferente, al que no sigue los esquemas preestablecidos, al punto en que las manifestaciones consideradas como no funcionales, entre comillas, o extrañas, fueron consideradas como delitos en muchos países y aún hoy en día lo son. Desvelamos la existencia de personas con identidades de género diversas se percibió como una amenaza al estatus de cosas de las sociedades. Pero en este caso la intolerancia no es más que miedo a lo no normativo. A lo largo de la historia, la sexualidad y el género se han entendido con distintos matices, pero con el auge de la Ilustración durante el siglo XVIII y el establecimiento de las primeras repúblicas, se selló el destino de las concepciones básicas de familia y la tradición patriarcal occidental, que habría de marcar la concepción del mundo que, incluso hoy, en pleno siglo XXI, infecta nuestras esferas, tanto pública como privada. Te digo que me parece muy interesante y es que en Roma hace mucho tiempo, como en las primeras obras de teatro en donde donde presentaban las obras de Edipo y Antígona, yo tengo entendido que las mujeres se les permitía actuar. Entonces lo que hacían era que los mismos hombres se disfrazaban de mujeres para hacer los papeles de las mujeres. Entonces es algo que, a pesar de que en esos tiempos quién sabe si era como una expresión de sexualidad y de identidad de género diferente a lo que ya se conocía, pero pues es algo que se viene desde siglos y siglos atrás en la historia. No, incluso durante la antigua Grecia era normal que los hombres adultos tuvieran amantes que fueran jovencitos, hombres, porque pues las mujeres se concebían únicamente como dentro de un espacio de lo doméstico, pero socialmente era aceptable que un hombre pues andara con otro hombre. Ahora, eso también era peligroso porque había un tema pues que donde ya entraba como corrupción de menores y de hecho es por lo que Sócrates es sentenciado a muerte. Entonces, pues también hay, sí, o sea, él no lo condenan por ser gay, él lo condenan porque corrompe a los menores, se supone. No tenía idea de eso de Sócrates. Imagínate. Aquí hay unos muy buenos puntos. Claro, pero el tema es que al man, pues, no lo condenan por ser gay, porque eso era digamos que la homoeroticidad no era algo ajeno a los griegos antiguos, pero el tema pues era que se había metido como con peladitos muy chiquitos y pues ya eso era un delito, afortunadamente. Además es un tema súper curioso porque históricamente la homosexualidad ha pasado de ser aceptada a no aceptada, aceptada a no aceptada, como que nunca ha habido como una cultura como que diga no, sí, la última palabra es que sí es aceptada o como que no es aceptada. Por ejemplo, en Colombia, hasta antes del año de 1936, no era ilegal la homosexualidad. La homosexualidad únicamente fue ilegal en Colombia entre 1936 y 1980. Pero antes de eso, pues no había un castigo, incluso había como proyectos de ley que querían que pues hubiese como una pena a la homosexualidad, pero entonces como se consideraba como una enfermedad mental, era un poco contradictorio y desde la ciencia era vulnerar los derechos de una persona que en teoría estaría discapacitada para ser funcional en la sociedad. Con esto de que pusieron las normas de que ser homosexual era ilegal, se podría decir que incluso fue que les dieron más importancia como a ese tema con estas normas, porque si antes no había normas como que impidieran que la gente fuera homosexual y que no fuera ilegal, pues como que a nadie le importaba. Pues lo que pasa es que se entendía, no, lo que pasa no es tanto como que a la gente no le importara, a la gente sí le importaba. Lo que pasa es que como se entendía como una enfermedad mental, era como, no, ese es el loquito de ahí, no es como el criminal. Ya después fue que tuvo esa estigmatización, pues, o sea, ambas son estigmatizaciones, pero pues una es penalizable por la ley y la otra no. Entonces, con la ley de 1936 ponía penas de cárcel de hasta 2 años para personas que fueran descubiertas teniendo relaciones sexuales homosexuales.
Pero lo curioso, y esto es una cosa que me parece importante anotar, es que esto aplicaba únicamente para los hombres homosexuales, porque pues esto era visto como una vulneración de la virilidad, era una cosa súper loca, porque era como estás manchando lo que significa la masculinidad, así en mayúsculas lo escriben y todo, o sea, es una vaina donde realmente lo que se defiende es la superioridad del hombre y su derecho a estar con cuantas mujeres quiera básicamente, y su deber como proveedor de tener hijos y todo el rollo. Entonces es un tema muy entendido desde el patriarcado en ese sentido. Más o menos la masculinidad tóxica ha estado presente toda la historia de la humanidad. Exacto, ¿no? Y hay que mirar, yo siento que un tema más que de masculinidad tóxica es de patriarcado tóxico, porque pues masculinidades hay muchas. Ah, bueno, sí, tienes razón, del sistema en general. Exacto, yo siento que más que realmente de la masculinidad es del sistema, que mal que bien pues todos, hombres, mujeres, todos somos productos de ese sistema. Y este estigma como de enfermedad mental se mantuvo pues oficialmente, porque pues todavía continúa, pero oficialmente la homosexualidad fue considerada una enfermedad mental hasta 1973. O sea, es que no hace 50 años. Y yo también leí que no solo por el tema científico, sino siempre pues el tema religioso son los que de pronto más discriminan a la comunidad y a los homosexuales. Yo leí que en la Biblia, si tú compras una Biblia hoy en día, sí encuentras la palabra homosexual. Y pues diciendo que eso era terrible, que no a las personas homosexuales, pero yo he leído estudios en donde encuentran como Biblias de antes de 1940 y resulta que les cambiaron las palabras, o sea, antes de 1940 la palabra homosexual o gay o cualquier afinidad con esas palabras no estaba en la Biblia, eso fue antes. Eso fue después, mejor dicho. Lo que pasa es que también eran palabras que no existían. Es que eran palabras que no existían. Antes se utilizaba mucho el término compañero, compañera, y se entendía que compañero o compañera significaba esposo o esposa, o sea, como el acompañante en la vida. Entonces, como que realmente la palabra homosexual es una palabra que surge desde la necesidad del hombre ilustrado y moderno de tener que etiquetarlo todo. Entonces, pues surgen las dos etiquetas, homosexual y heterosexual, porque pues si no tienes una etiqueta no tienes su antítesis. No, entonces... pues me pareció muy interesante porque pues como la mayoría de personas que siguen al pie de la letra la Biblia, pues dicen como miren aquí dice homosexual y pues si ven que esto está mal es como no, pues o sea, sinceramente esa palabra la agregaron después de 1940, esa palabra antes en la Biblia no estaba. Y es que en la vida tampoco existía, pero es que además hay un tema con la Biblia y eso es algo que la gente que sigue la Biblia, o sea, como que no quiero que me vayan a linchar en internet, por favor, no me maten, pero a lo que oye es que la Biblia ha sido reeditada muchas veces. O sea, hay toda una serie de evangelios que dejaron por fuera durante la Edad Media porque pues no le servía a la iglesia para los propósitos que tenía. Entonces, como que guiarse al pie de la letra por lo que dice la Biblia es un poquito también como descabellado, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de un libro escrito hace más como 2000 años por unos manes pues que tenían su contexto histórico y su rollo, y que pues eso no necesariamente es aplicable acá. Pero hay que tener en cuenta que independientemente de los contextos, las cosas tienen que cambiar tanto de significado como de impacto. Bueno, y hablando también un poco como del tema del estigma a nivel de enfermedad mental, por ejemplo, están las personas transexuales, que son estas personas que no están de acuerdo con el sexo biológico genital asignado al nacer. Es un tema súper delicado porque pues ellos son, pero entonces a nivel psicológico se les ha calificado como personas que sufren de un trastorno llamado disforia de género. E incluso hay muchos países donde para que puedan hacer su transición física, que pues es una opción, o sea, no todos tienen que hacerlo, pero pues si quieren hacerlo, en muchos países deben obtener un diagnóstico de que sufren disforia de género. Y esto de alguna forma es seguir diciéndole hay algo mal contigo,
y tienes un defecto y esto es una enfermedad que hay que mirar a ver cómo curamos. Es muy triste porque literal, entonces esas personas que se quieren de verdad cambiar de sexo, entonces les toca prácticamente aceptar que según la sociedad son enfermos. Entonces, Exacto. O sea, debe ser muy difícil para una persona firmar esos papeles. Yo digo que a esas personas les toca muy duro. Y además de que ya les toca así, y supongo que eso debió haber sido súper confuso para muchos. Y en el momento en que ya van a hacer todo ese proceso, pues todo el tema que la sociedad los juzga muchísimo, lo que acabas de decir, eso de que en algunos países los ponen a firmar este documento, en donde dice que aceptan que son personas que son enfermos. Entonces, es personas que les toca muy duro en la vida, muy duro. Y por esa razón, digamos que han sido tratados como ciudadanos de segunda clase en general. Se les niega el derecho a ser quienes son, como tranquilamente, porque es que tienes que reconocer que eres una persona enferma para poder ser, pues eso no me parece como muy normal, digo yo. Y adicionalmente, como tanto a las personas trans como a las personas homosexuales, se les ha tildado como de foco de contagio, ¿sabes? Como que hubo una época en la que creían que eso era contagioso, como que es que, ay no te juntes conmigo porque se me pega lo gay. Sí había escuchado. Esto no es el coronavirus. Además, o sea, creo que estuvo esa época que dices y lo que ya hablamos en el capítulo de los años 80, en donde el VIH pues normalmente en esa época era asociado con los hombres gays. Entonces pues también les pasaba lo mismo, como no sabían que era esa enfermedad, que sí es una enfermedad que le puede dar a todo el mundo. El VIH ayudó muchísimo a la estigmatización de las personas homosexuales, más de lo que ya venían estigmatizadas. Pues es que le dan tan duro que, por ejemplo, hace muchos años aparecieron lugares donde hacían unas tales terapias de conversión. Entonces la misión era que las personas que eran gay, pues ya no lo fueran. Entonces como que todo el tema era hacerles terapia de electroshock, así como en los manicomios, y básicamente mientras los electrocutaban les mostraban escenas de pornografía homosexual, buscando que se volvieran heterosexuales y que crearan como aversión a ese tipo de cosas. Claramente pues esto también pues sobre todo en la primera etapa incluía procedimientos como lobotomías, e incluso en Estados Unidos había un lugar llamado Atascadero, que muchos lo describían como el Dachau de los gays, porque era un sitio donde además de pues hacerles como toda esta llamada terapia de conversión, pues también les hacían experimentos médicos, les inyectaban drogas donde los privaban del sueño para ver las reacciones. O sea, era un tema como súper oscuro. Obviamente pues como con todos estos abusos y estos atropellos que se cometían contra ellos, pues había una ira construyéndose por parte de ellos hacia la sociedad, porque pues es normal que uno se resienta cuando uno lo marginan por ser quien es, porque no es como que hayan cometido un crimen, no es como que hayan matado a alguien, o sea, están siendo y ya está. Es que lo que tú dices, es que ellos están siendo como, no quiero decir su mejor versión, pero como ellos se sienten felices y como ellos se sientan cómodos, y eso no le afecta a nadie, o sea, ellos no le están haciendo daño a nadie. Entonces es cuando digo como todas estas terapias de conversión y todo esto que les hacen para estas personas que sinceramente no le hacen ningún daño a la sociedad, entonces para mí ya se sale de control mucho. A mí eso de verdad que me da mucha rabia, porque ellos lo único que están haciendo es vivir como ellos quieren vivir su vida, y pues la gente no les debería importar eso si no le están haciendo daño a nadie. No, y por ejemplo, es que realmente ellos son realmente inofensivos, ¿sabes? Como que no es como que sea lo que te digo, no es una epidemia, es algo que es y ya. Yo creo que uno, la verdad, no escoge si es gay o no, sobre todo a sabiendas que, pues, uno siendo gay, siendo trans, tiene la vida un poquito más difícil. Entonces, digamos que a raíz de todo esto, en 1969 sucedió algo que habría de cambiar para siempre la forma en que se percibía a los que no cumplían con la heteronorma. Sobre todo porque, por ejemplo, particularmente, y como te digo, pues esto es un enfoque especialmente machista, el que tiene la sociedad. Entonces, claramente, los hombres gays eran percibidos como hombres débiles, eran como afeminados, pues, y eso era algo malo. O sea, ser afeminado era un insulto. En la ciudad de Nueva York,
ellos tenían como un área entre los muelles en Greenwich Village y la calle Christopher, que básicamente era el sector como donde ellos se podían mover tranquilos y siendo como ellos, y ya como que las autoridades y todo el mundo sabía que pues ellos estaban ahí y como que era como una zona de tolerancia, por decirlo de alguna forma. Entonces, entre estos callejones y estas calles existía un sitio, bueno, todavía existe a día de hoy, que es el Stonewall Inn. Un bar gay que además era dirigido por la mafia, entonces eso era un tema también un poquito ahí oscuro, porque pues los únicos que se atrevían a abrir sitios para los homosexuales era la mafia, y pues obviamente eso pues implica un montón de cosas a nivel de que pagaban un montón a los policías porque además no tenían permisos ni para operar ni para vender tragos, o sea, eso como que era super darks. Y pues por esta misma razón y pues por la reputación que tenía el sitio, pues que únicamente iban personas homosexuales, pues la policía realizaba redadas constantes, sobre todo para extorsionar a la mafia, pues para que pudiera seguir manejando su negocio. Es importante aclarar que en el Stonewall pasaban cosas que eran consideradas ilegales, aparte de la homosexualidad, como por ejemplo el uso de ropas que se identificaran como del sexo contrario. O sea, si yo estaba metida en el Stonewall y tenía más de 3 prendas que fueran masculinas, es decir, de pronto tengo zapatos de hombre, camisa de hombre y pantalón de hombre, me podían llevar presa por suplantación de identidad. ¿Eso era ilegal? Que falta de toda la sociedad, o sea, como a quién le afecta que yo use zapatos, además zapatos de hombre, o sea, como, uy, no. Tenías que usar mínimo 3 prendas de tu sexo asignado al nacer. Por eso es que cuando hay personas que dicen que nacieron en la época equivocada, que les hubiera encantado nacer en los 60, yo, no, no quieres nacer en los 60. Si eres mujer, no quieres nacer en los 60. Si eres negro, no quieres nacer en los 60. Si eres gay, no quieres nacer en los 60. Eso está bien básicamente si eres un hombre blanco. El punto es que los policías tenían también permiso como de verificar tu sexo genital con respecto a la ropa que estabas usando. O sea, como que podían hacer que te desnudaras como ahí y decir como, ok, no, sí, coincide, vístase. Y si no coincidía, pues vístase y para el camión. Entonces, claro, ya hartos como de este atropello en la madrugada del 28 de junio del 69, durante una redada que fue como por este estilo de lo que te estoy contando, pues las personas que se habían visto obligadas a salir del bar se levantaron y se manifestaron contra la violencia que ejercía la policía contra ellos. Cosa que pues nunca se había visto, además porque los policías pensaban que eran como un enemigo fácil y débil, ¿sabes? Entonces, al defenderse, ellos dejaron claro que juntos tenían la fuerza para realmente realizar un cambio, y a partir de este evento surgen muchas asociaciones y agrupaciones sociales reivindicando tanto las orientaciones sexuales diversas como las distintas identidades de género, pero digamos que pues ese no ha sido el caso en América Latina porque nosotros no tenemos un Stonewall. De los 46 países que hay en América Latina, en 9 todavía sigue siendo ilegal ser homosexual. En países como Guyana y en Barbados se penaliza con cadena perpetua. Además, no es por nada, pero es que meter a un gay en la cárcel, pues ¿qué quieres que te diga? Es como llevar a un niño a la tienda de dulces. Es como, a ver, no señores, o sea, como que meterlos a la cárcel no los va a hacer menos gays, es más, o sea, como que los están juntando a todos allá y pues, o sea, ¿sabes? Como que, pues qué chimba de cárcel, teatro en cárcel. Pues imagínate si es una mujer trans que entonces las autoridades digan, uy, no, y la meten a una cárcel de hombres. Debe ser terrible lo que le hacen a la mujer. No me lo quiero ni imaginar. Además que históricamente nuestras sociedades han sido muy tradicionalistas. Entonces, por ejemplo, cuando meten a gente presa por delitos sexuales y eso en la cárcel los violan, yo no me quiero imaginar cómo será con esta gente que tiene identidades sexuales diversas. Sí. Volviendo al tema de los países de América Latina, me parece muy interesante. Y es que en países como Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía es ilegal tener actividad sexual entre hombres, pero no entre mujeres. Es como lo que veníamos hablando ahorita de la Grecia antigua, es más o menos lo mismo. Y pues es como si solo el hecho de que ser un hombre que desafía el sistema patriarcal es demasiado impensable y terrible, porque ser gay es terrible, mientras que las mujeres, que pues siento que la sacamos un poquito más fácil
con el tema de las lesbianas, porque no es ilegal y no es tan estigmatizado este tema, pues les fue un poquito mejor, porque se me hace muy chistoso que hasta el día de hoy sometan a hombres por tener actividad sexual entre ellos. Es algo un poco como lo que veníamos hablando, y es todo este tema de que el foco sigue siendo la masculinidad. O sea, realmente lo que define lo femenino, lo que entre comillas se ha considerado femenino, pues digamos que pasa a un segundo plano, y como la sociedad no está basada en ese fundamento de la feminidad, y esto no es un matriarcado, pues como que importa un carajo lo que hagamos, ¿sabes? Es cierto, es cierto. Dentro de todo es una discriminación, es muy machista. Es muy machista, es como la canción, hay una canción de Madonna que se llama What It Feels Like for a Girl, y al principio ya dice como las mujeres pueden usar jeans, las mujeres pueden utilizar zapatos como militares de hombre, las mujeres pueden llevar el pelo corto, las mujeres, pero es porque está bien ser un hombre, o sea, como está bien como querer estar cerca a un hombre, pero cuando un hombre se llega a medio poner femenino o poner un vestido o poner cosas de mujer, ahí sí es cuando lo juzgan, y es porque la sociedad en general cree que pues ser mujer no está bien. Pues no sé si no está bien, pero lo juzgan mucho por eso. Que no es lo mejor, que hay mejores que no es opciones. lo mejor. Exacto, exacto. Esa introducción me parece muy interesante, esa canción de Madonna. Y bueno, y a pesar de que en la mayoría de los otros países ser de parte de la comunidad LGTBI no es considerado como ilegal, hay muchísimos prejuicios todavía en cuanto a la comunidad. Por ejemplo, solo en Colombia, según la organización Colombia Diversa, desde 1993 han habido 1.294 homicidios a personas de la comunidad LGTBI. Y que en su mayoría son trans. No tengo muy bien el porcentaje. Sí, yo creo que las mujeres trans son un gran porcentaje de eso. Además, porque es que las mujeres trans, siento yo que por ese mismo estigma que dices tú de que ser hombre está bien, ser mujer no tanto, y son percibidas por muchos sectores de la sociedad como hombres que quieren ser mujeres, pues, o sea, es para ellos como, a ver, o sea, como porque te vas a rebelar contra el patriarcado, cálmateme un poquito que tú naciste siendo hombre. Y es como, pues no, señores, es una mujer, ya, déjenla ser. Y pues yo creo que a pesar de que ya han pasado 50 años desde que lanzaron ese primer ladrillo en Stonewall, hoy todavía nos falta muchísimo como sociedad para que la comunidad viva en paz, no solo en la América Latina, en todo el mundo. La lucha continúa, la lucha no para hasta que dejen de asesinar mujeres trans, porque en este año han asesinado en todo el mundo, y aquí en Colombia también se han visto muchos casos en donde son o asesinadas o no las acepta el sistema o se mueren. Por ejemplo, está ella, Alejandra, porque no la quisieron atender. La lucha no para hasta que no discriminen a una persona por su sexualidad en los lugares de trabajo. La lucha no se detiene hasta que se extingan los estigmas que tiene la sociedad conservadora en cuanto a los gays, las lesbianas, los bisexuales, las transexuales, los no binarios y los intersexuales. Como dijo Divina de Campo, que es una de las drag queens de la versión británica de RuPaul Drag Race, una vez en el programa, que dijo como tus creencias son tus creencias, pero mi existencia es una realidad. Y eso es algo que no se puede negar. Para hablar de este tema nos acompaña William Moreno, que es un periodista y hombre gay que ha tenido la oportunidad de estar en contacto directo con el activismo LGTBIQ+ en Colombia. Nos va a contar un poco más sobre todo esto. William, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Qué rico poder hablar de estos temas en estos espacios. Y bueno, muchas personas están ya familiarizados con el levantamiento en Stonewall, pero ¿cómo ha funcionado aquí el movimiento por los derechos de la comunidad LGTBI? En Colombia, el movimiento LGBTI, que además es como el movimiento por la diversidad, yo lo entiendo, digamos, en esos términos, ha sido un movimiento que no ha tenido, digamos, una revuelta del tamaño de Stonewall, pero sí ha tenido un proceso que se remonta hace muchísimos años. Si uno quisiera hablar del génesis de este movimiento, tendría que remontarse más o menos a los años 40. En ese momento había un grupo en Colombia que se llamaba Los Felipitos, y Los Felipitos era un grupo de hombres homosexuales de clases altas que se reunían cada cierto tiempo
para socializar. Lo cierto es que no se sabe mucho sobre sus experiencias organizativas, es decir, no se sabe muy bien de qué hablaban o con qué fin socializaban, pero lo que sí se tiene, digamos, presente es que no había una agenda clara, reivindicativa, o al menos el propósito de hacerlo así. De ese movimiento inicial, creo que hay que destacar que era un grupo que era formado únicamente por hombres, es decir, no había mujeres, ni siquiera lesbianas, y por supuesto, pues ni siquiera había personas trans. Y por otro lado, que eran de clases altas. Esos puntos son importantes porque creo que marcan la línea de cómo a lo largo de la historia el movimiento LGBTI en Colombia, que es lo que sucede en muchas partes del mundo, está permeado por una hegemonía de hombres, y por lo general hombres de cierto estilo o digamos de cierta posición socioeconómica. Muchos años después vendría León Zuleta. León Zuleta aparece en los años 70. Él crea un grupo de liberación gay en Medellín y ese grupo se extiende a Bogotá. Ahí León conoce a Manuel Velandia y los dos, que son considerados como los padres del movimiento LGBTI en Colombia, crean un movimiento que se llama el Movimiento por la Liberación Homosexual. Digamos que ese grupo pasó a la historia, así como los Felipitos pasaron a la historia como el primer grupo el que se tenía registro. Este movimiento de liberación homosexual pasa a ser como el grupo que ya tiene una agenda política clara. A este grupo de movimiento de liberación homosexual se le atribuyen dos cosas que son claves en la historia del movimiento, y es que es el grupo que está detrás de la primera marcha gay en Colombia, que fue el 28 de junio de 1982, y se le atribuye la publicación de la primera revista gay que se llamaba Ventana Gay. León Zuleta ya tenía una experiencia con una publicación en Medellín que se llamaba El Otro, y estas publicaciones fueron muy importantes porque era una manera de distribuir las ideas del movimiento, sobre todo en ese momento que era clandestino, ¿no? Incluso en los 70 ya era muy clandestino, ya ni hablar de cómo era en la época de los Felipitos. Entonces digamos que esa es como la primera parte, pero lo importante entender de esa fase del movimiento LGBTI es que esa es como la versión oficial, entre comillas. Cada vez, digamos, se hace más un ejercicio de revisar esa época y se da cuenta que las mujeres lesbianas estaban relegadas, que las personas trans estaban relegadas, que las personas bisexuales a veces ni siquiera existían, o bueno, se creía que no existían. Entonces era un movimiento que estaba, digamos, dominado por los hombres homosexuales, y digamos que eso cambia un poco cuando se da Planeta Paz. Planeta Paz fue un proyecto que se hizo en el marco de los acuerdos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, ese proceso que resultó fallido, pero allí lo que pasó fue que se empezó a convocar a poblaciones que habían sido históricamente marginadas. Entonces aparecen los afrodescendientes, los indígenas, y por primera vez se cita a un grupo de personas que es un grupo de personas que no se identifica como heterosexual. Digamos, en primera línea es eso. Ahí se convocan estos sectores y es la primera vez que hay una especie de reunión entre los diferentes movimientos que ya venían desde hace ya tiempo, y se empieza a trabajar en una agenda en común. Esa agenda en común dio paso, digamos, a muchas cosas, pero lo principal de eso es que de ahí nacieron las mesas de trabajo LGBT, que hoy son las mesas LGBT, que hay en ciudades, hay en Popayán, en Bogotá, en Villavicencio, en Medellín hay otra. Entonces, digamos que de alguna manera se articuló todo el trabajo que se venía haciendo en todo el país. El movimiento en Colombia se ha nutrido principalmente de dos vertientes, por así decirlo, que es por un lado toda la lucha que ya se venía gestando desde distintas organizaciones con el tema del VIH, de la reivindicación de los derechos por el VIH y del movimiento feminista. Esa es la otra fuente. El feminismo y el movimiento por el VIH le dieron luces al movimiento LGBT para articularse, para dar estas discusiones que fueron además procesos muy difíciles, porque ustedes imaginarán que pues en ese momento se encontraban distintos sectores con distintas ideas, con distintas necesidades, y eso supuso, por supuesto, discrepancias, pero también acuerdos. Pero digamos que lo principal de esa fase es que hubo una amplia discusión como de hacia dónde se quería direccionar la agenda en ese momento. Después de muchos debates y muchas cosas, digamos que con el tiempo el movimiento se centró en lo jurídico, y a partir de ese momento
se empezaban a dar luchas como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, que son como quizás las dos más conocidas, pero de nuevo, digamos, dentro de la población LGBTI siempre hay una diferencia porque históricamente se ha privilegiado la versión de las personas homosexuales, o sea, de las mujeres y los hombres homosexuales, y poco se habla del trabajo que ya venían haciendo desde hace muchísimo tiempo las personas trans y las mujeres trans en particular, que han quedado, digamos, de alguna manera relegadas de la historia, pero lo cierto es que en Colombia ha habido un proceso organizativo muy interesante de cierto tiempo, cuando empiezan los años 2000 más o menos, empiezan a aparecer un montón de organizaciones que han trabajado desde distintos enfoques. Entonces, ustedes van a encontrar organizaciones de mamás lesbianas, de mujeres lesbianas, de cristianos homosexuales o de personas religiosas LGBTI o solamente de personas trans que trabajan también con trabajadoras sexuales o también de afrocolombianos que deciden, digamos, irse por el lado de la interseccionalidad y deciden darle un enfoque interseccional a su organización. Entonces hablan de movimientos afro-LGBT, también de movimientos indígenas LGBTI, incluso también hay un enfoque regional, entonces aparecen las organizaciones que trabajan en ciertos sectores del país, entonces van a encontrar organizaciones que trabajan en la región Caribe, otros que trabajan en el centro del país, otros que trabajan en el Pacífico del país. Entonces creo que en Colombia lo que ha habido es digamos que una proliferación de distintos grupos que han trabajado desde distintos enfoques y desde distintas áreas, pero que digamos que en últimas el resultado es un abanico enorme de voces y de enfoques y de ideas por esta lucha que es la lucha de la diversidad y de la igualdad. Ya que estamos hablando un poco del tema de la diversidad, me gustaría, sobre todo para nuestra audiencia, que nos contaras un poco sobre por qué siguen aumentando las siglas del acrónimo LGTB. Lo que hay que entender del acrónimo es que es la reunión de distintos grupos poblacionales. Cada grupo poblacional que está en ese acrónimo, es decir, L de lesbianas, G de gays, bisexuales, trans, que recoge transexuales, transgénero y travestis, intersexuales, asexuales, personas queer, son grupos poblacionales que en determinado momento se dan cuenta de que necesitan reivindicar sus derechos y necesitan visibilizar sus identidades, porque, digamos, la ventaja que da la visibilización es que la visibilización te da la oportunidad de decir, estos son mis derechos y esto es lo que yo soy. Entonces, primero entender eso. Es un proceso que se va dando con el tiempo. Es muy chistoso porque a veces cuando uno habla con personas que, digamos, heterosexuales, cisgénero, que no saben mucho del tema, que no están muy enterados del tema, siempre existe la duda de, bueno, pero la T va primero o la B primero, o por qué va primero la L, o por qué primero va la G, o en qué orden va, yo no quiero ser irrespetuoso. Y lo cierto es que no hay, digamos, que un consenso universal de cómo tienen que ir organizadas las letras, pero ni tampoco hay una especie, pues, de comité internacional o nacional o distrital que decía tu letra va, tal letra no va, no. Digamos que ese es un consenso que se va dando con el tiempo, pero es importante entender que van a seguir apareciendo letras en la medida en que sigan apareciendo poblaciones que muestran su necesidad de visibilizarse y de reivindicar sus derechos. En Colombia, bueno, es una discusión que se ha extendido en todo el mundo, sobre, digamos, cuántas letras tiene el acrónimo, cómo nos nombramos, quién entra y quién no entra. Entonces, digamos, por ejemplo, en Canadá, en 2010 ya se hablaba de un acrónimo LGBTIQAS con unas identidades que, digamos, son muy lejanas para el entendimiento, digamos, de nosotros aquí en Colombia todavía. Pero eso ni siquiera tiene que ver con países más desarrollados que otros, porque ustedes van a ver, por ejemplo, el caso de México, y en México, en la Marcha Anual del Orgullo, el acrónimo es larguísimo. El acrónimo que se utiliza en México es LGBTI y la T es 3 veces, o sea, LGBTTIQ, y hay un montón de letras también, porque el movimiento allá, y esto ya es una percepción mía, creo que está mucho más articulado que aquí. Entonces aquí en Colombia encontramos LGBT. Hay organizaciones muy importantes que solo utilizan LGBT, y el argumento que ellos utilizan es que la I, en muchos casos, para algunas personas,
no se considera ni una orientación sexual ni una identidad de género, sino simplemente, digamos que un asunto de anatómico, ¿sí? O sea, no corresponde pues a una identidad o a una orientación sexual diversa. Ese es un debate que hay muy amplio. Algunas personas, yo me incluyo en ese grupo, yo prefiero decir LGBTIQ más, porque creo que cuantas más poblaciones o grupos poblacionales estemos articulados, creo que es mucho mejor, pero digamos que es una discusión que va tomando su tiempo y que seguramente no va a terminar nunca porque cada vez van a aparecer más grupos que van a querer sumarse digamos, a este movimiento por la diversidad. Además, porque aquí en el movimiento LGBTI en Colombia hay que entender que es muy sectorizado. Entonces, no, digamos, no hay que hablar ni siquiera a veces de comunidad LGBTI porque no somos un grupo de carmelitas que viven en un convento y que todas nos queremos y nos amamos, sino que hay muchas discrepancias. Entonces, sí, es un debate que lo del acrónimo es todo un debate, pero lo importante es entender eso, que cada letra es un grupo poblacional que ha querido reivindicar sus derechos y que busca visibilizarse. Y digamos, lo otro importante es entender que para la gente que hace el chiste de LGBTIQWXYZ, lamento informarles que el acrónimo seguramente con el paso del tiempo va a ser mucho más extenso y que su chiste, que realmente no es un chiste, pues no va a poder funcionar. William, y ya has hablado un poco de conceptos como el I, que es intersexual, personas cisgénero, y también yo tengo la duda de personas no binarias. ¿Tú nos podrías explicar un poco esos conceptos que hay muchas personas que no los entienden? Sí, yo creo que hay dos conceptos que se nombran mucho y las personas quizás no saben a qué se refieren. Y es el de las personas no binarias y el de las personas queer. Las personas no binarias son personas que no se identifican como hombre y como mujer. Es decir, y aquí no estamos hablando de genitalidad. El tema de la genitalidad hay que dejarlo a un lado en una bolsa ya que no sirve para nada. La genitalidad en este momento no es importante. Las personas no binarias son personas que no se identifican como hombres ni como mujeres. Pero ojo, decir eso significa que, entonces, ¿qué? Que son personas que se mueven en ese espectro de los géneros. Entonces, digamos, tienen un balance entre su lado, entre comillas, femenino y entre su lado, entre comillas, masculino. No se identifican como lo que, digamos, cultural y socialmente se conoce como un hombre, ni tampoco como lo que cultural y socialmente se entiende como una mujer. ¿Por qué? Porque sienten que son moldes que no ajustan a su identidad, es decir, no se sienten del todo cómodos en como en cierto grupo, por así decirlo. Y las personas queer son personas que, digamos, pueden ser personas gays, pueden ser personas lesbianas, pueden ser personas trans, pero son personas que no se identifican con identidades que, digamos, normalmente se asocian a su orientación sexual. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser un hombre gay, pero yo puedo, o a mí me gusta usar ropa de mujer y me gusta usar tacones sin ser necesariamente travesti, por ejemplo, o sin ser drag queen. Y algunas personas queer, por ejemplo, tampoco adoptan modelos de vida heteronormativa. Entonces, son personas que optan por las relaciones poliamorosas o son personas que optan por otros modelos de vida. Y aquí entra un poco a jugar también lo que ha pasado con el discurso del love is love, que un poco lo que hace es desconoce esas otras maneras de vivir que no corresponden a la heteronormatividad que nos quieren meter todo el tiempo, incluso a pesar de que somos personas LGBTI. Entonces, básicamente, esos son como los dos conceptos que quizás causen mucha confusión y sobre todo hay que entender que con todo esto del género y todas las expresiones y las identidades diversas, es una cuestión de que se aprende todos los días, es decir, no hay como una especie de requisitos. Por ejemplo, hace un momento que yo hablaba de poblaciones que comparten ciertas características identitarias,
no necesariamente son características que sean reglas o requisitos como, bueno, si usted es gay tiene que ser así, 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 sino que es un espectro muy amplio y son muchas maneras de vivir y son muchas maneras de, digamos, de asumir la vida, y creo que a partir de esa idea es que hay que asumir todas estos conceptos, hay que entender que no hay moldes. Entonces, básicamente, con esa idea hay que entender un poco cómo es la diversidad y cómo son las identidades y las expresiones de género diversas aquí y en todo lado, que además son expresiones e identidades que no surgieron ayer ni en el siglo 2000, sino que han existido toda la vida, sino que con el paso del tiempo las poblaciones y esos grupos poblacionales se van dando cuenta, bueno, llamémonos así, somos así, nos queremos así, reivindiquémonos de esta manera. Es decir, han existido toda la vida, son tan antiguas como la humanidad misma. Entonces no hay que creer que las personas trans surgieron a mitad del siglo, nada. O sea, las personas trans han existido toda la vida, las personas queer han existido toda la vida, las personas asexuales, intersexuales, lesbianas, gays, bisexuales, hemos existido toda la historia y así va a seguir siendo, porque es innato, es decir, no somos pues una fase de la humanidad o algo así. Hasta hace 40 años, la homosexualidad era considerada como un crimen en Colombia. ¿Qué tanto permanece el estigma y odio hacia la población? Es muy latente. Yo siempre digo que la discriminación mata, y no solamente mata la persona que va y golpea a una mujer trans o va y golpea a una pareja gay, o sí, es decir, no se necesita únicamente de una acción física. Yo creo que la discriminación se alimenta de los discursos de odio, y los discursos de odio ustedes los encuentran en las redes sociales, en las charlas de amigos en la calle, entre familiares, en las conversaciones. Mejor dicho, la discriminación está de tantas maneras presentes que es una lucha que no se acaba y es muy difícil, digamos, hacerle frente, porque viene de muchas maneras y a unas escalas violentas que a veces uno no logra dimensionar. Digamos, yo soy periodista y yo he tenido la oportunidad de cubrir temas de diversidad sexual y de género. Y a mí siempre me pasa que en esa fase en la que uno está escribiendo o produciendo la historia o está organizando, no sé, el conversatorio o craneándose como todo el producto que uno va a sacar, es muy emocionante y uno dice, vamos a salir, a educar a la gente, a que la gente vea esto, a que la gente se dé cuenta que esto es importante. Y cada vez que se publica algo, a los 10 minutos ya hay 15 comentarios homofóbicos o insultantes o en tono de burla o en tono como si eso no fuera importante. Yo trabajo en un medio grande y a mí me ha tocado leer comentarios como uy, este periódico se vendió, ahora le hace cuarto a los maricas, y ya ni hablar de lo que pasa cuando la noticia esté relacionada con personas trans. Los comentarios son de una violencia y de una transfobia que en serio da miedo. Hay personas que escriben en los comentarios como yo quiero matar a esta vieja, yo quiero matar a este man, a este enfermo, es decir, es una transfobia estructural que en serio no es un chiste, o sea, esta vaina mata personas en Colombia y en todo el mundo. Entonces creo que es una batalla que no se termina, es una lucha que no termina, es un proceso muy difícil, es un proceso que recae sobre todo en personas trans. Creo que las personas trans y no binarias son personas que más sufren esta violencia estructural, y es un trabajo que tenemos que asumir todos desde el área que nos toca, desde nuestras familias, o digamos desde mi caso con el periodismo. Yo siempre he querido hacer eso, cubrir estos temas. Yo no lo hago únicamente como con el afán de imponer mi agenda, porque igual cualquier persona podría decir eso, sino que lo hago porque yo sé lo que es ser discriminado y yo sé las experiencias de discriminación que han tenido otras personas LGBTs, y he visto lo que hace la discriminación. O sea, yo
sé de casos de personas trans que uno ve de pronto en la calle o en un evento y que al año te digan, ah, no, es que a Perencita la mataron porque no sé qué. Eso es muy grave y la gente no dimensiona eso. Entonces yo creo que, que hace falta eso, trabajar desde donde nos toque para erradicar o al menos hacerle frente a esta vaina, porque yo sinceramente creo que es una lucha que no acaba. O sea, uno es como este dicho que dice que uno tapa un hueco y aparecen otros cinco. O sea, así es la discriminación. Uno cree que, uy, que estamos muy avanzados porque tenemos a una alcaldesa lesbiana en Bogotá, pero lo cierto es que ni siquiera la alcaldesa lesbiana ha querido hacer algo por las personas trans. O sea, ni siquiera la alcaldesa lesbiana respeta las identidades de las personas trans y no binarias. Ella impuso un pico y género desconociendo los llamados públicos que hicieron organizaciones trans. Entonces yo creo que eso es un indicador buenísimo para entender cómo está la sociedad. Si ni siquiera una alcaldesa lesbiana de una capital de un país es capaz de dimensionar esa realidad, pues ¿qué puedes, o sea, qué esperamos de una persona heterosexual cisgénero que no tiene esa experiencia? Porque además uno cree que en el caso de Claudia López, por ser lesbiana, es una mujer que quizás sabe qué significa ser discriminado, pero parece que no. Entonces, esa es una discusión que hay que dar, como, bueno, hasta qué punto las instituciones también son homofóbicas, también son LGBT-fóbicas, transfóbicas sobre todo, y que socialmente, pues, o sea, eso, ¿qué mensaje le da a la gente si la alcaldesa lesbiana implementa esas medidas? Ahí hay una discusión que dar y creo que el tema de la discriminación es muy grave y hay mucha gente que la subestima. Y ahí está el primer error, subestimar algo que mata personas a diario en Colombia y en todo el mundo. Como que en ese orden de ideas me gustaría, William, que de pronto nos contaras qué podríamos hacer nosotros como personas comunes y corrientes desde nuestra orilla para realmente apoyar a que esa discriminación no continúe sucediendo. Yo soy un defensor de los aliados, que son personas cisgénero heterosexuales que se suman al movimiento de la diversidad, porque creo que ellos también tienen un rol en este movimiento. Es decir, no podemos pretender, digamos, defender la igualdad sin contar con el apoyo de ellos y de ellas. Yo, aunque suene un poco romántico, porque también hay que reconocer que suena un poco romántico y a veces un poco utópico, considerar que de pronto desde nuestros entornos más cercanos podemos hacer algo y que eso va a cambiar el mundo, pero yo sí creo que eso es algo. O sea, es decir, si yo veo que mi tío está hablando de los hombres con pelucas refiriéndose a las mujeres trans, hey tío, no son hombres con pelucas, son mujeres trans. O digamos, si aparece la tía evangélica hablando de que la unión entre dos hombres es un pecado y no sé qué, hey tía, no, es decir, las personas gays pueden ser católicas, pueden ser cristianas y eso no es un pecado. Es decir, ser gay, ser lesbiana, trans, bisexual, eso no es pecado ni es un delito, aunque en algunos países esté tipificado como un delito todavía, que incluso de pena de muerte. Entonces yo creo que es eso, es intentar cambiar sus entornos más cercanos, con sus amigos. Pasa muchísimo que una vez le pasa los chistes o hay una época en la vida de uno en que uno le pasa mucho los chistes machistas, LGBT-fóbicos, sobre todo transfóbicos, a ciertos amigos, o porque uno quiere pelear o porque uno... Y yo creo que ya no estamos en un momento en el que se deban pasar esas cosas. En el caso de los más pequeños, por ejemplo, no jugar a esconderles eso, porque a mí incluso me ha pasado que en mi vida personal yo tengo, digamos, en mi familia hay niños muy pequeños y yo me he encontrado con comentarios de personas de mi familia que prefieren evitar el tema o evitar hablar del tema frente a ellos. Y yo creo que lo que se está haciendo ahí es ponerle como una capa de escepticismo, sí, como de misticismo a la vaina, como si fuera pues el súper secreto de la familia. Y realmente no, los niños hoy en día
tienen acceso a una cantidad impresionante de información y los niños saben qué son esas cosas. Entonces, los niños saben qué es una persona gay, saben qué significa ser gay, pero creo que el error está cuando los padres quieren imponer sus ideas a sus hijos. Y entonces si en la casa escuchan que ser homosexual está mal y que no vaya a salir así y que no, que eso es un pecado, que esa gente es como enfermita, pensemos dos cosas. Uno, que puede ser un niño cisgénero heterosexual o una niña cisgénero heterosexual que ya se quedó con esa idea y que va a crecer con esa idea y que seguramente va a discriminar a un compañero o a una compañera que tiene una identidad o una orientación sexual diversa. Y en el peor de los casos puede ser un niño o una niña que tiene una identidad de género o una orientación sexual diversa desde muy pequeña, que la descubrió desde muy pequeña. Y pues ya se imaginarán ustedes que es crecer en un entorno en el que uno escucha todo el tiempo que las personas que son como uno o que sienten como uno son personas enfermas, pecadoras, que están mal, pues es un discurso que se queda en la cabeza de uno y vienen un montón de problemas personales y a nivel psicológico que en serio ya uno más adelante se va dando cuenta que hay que trabajar muchísimo en eso. Entonces, el ejemplo claro, por ejemplo, de ese caso fue lo que pasó con las cartillas de los colegios, estas cartillas que querían, en la que supuestamente se estaba impartiendo una ideología de género que además eso no existe. Eso es un discurso que se ha montado a la derecha para menoscabar los derechos de las personas diversas e incluso de las mujeres. ¿Por qué nos da miedo hablar con los niños de este tema? Los niños primero no subestimemos a los niños son muy inteligentes y los niños son muy abiertos y son muy comprensivos a esos temas. Yo en mi casa tengo un niño de 11 años que entiende perfecto que yo soy un hombre homosexual y tiene cero problema con eso. No me ve distinto, no me habla distinto, es decir, y somos una familia que, claro, tenemos muchos problemas como todas, pero que no tienen que ver absolutamente nada con ese tema. Entonces yo creo que no hay que esconderle el tema a los niños, suponiendo que las personas diversas, de identidades o orientaciones sexuales diversas, surgimos a los 18 años. No, hay niños y niñas trans, hay niñas lesbianas, hay niños de 6 años gays. Pero de nuevo, la solución no es ocultar el tema y la solución tampoco es no hablar del tema. Hablar del tema, pues es limar las dudas, es poner de frente, bueno, mis dudas son estas y estas, y yo lo puedo decir por experiencia personal. En mi caso, lo mejor que hemos podido hacer como familia es quitarle el tabú a ese asunto. Por ejemplo, cuando yo salí del closet con mi papá, pues mi papá tenía 1000 preguntas y tenía 1000 dudas sobre cómo era esta vaina y todo eso, y a pesar de que yo era un pelado como de 18 años, pero fue un proceso que vivimos los dos y que yo le iba resolviendo, y él con el paso del tiempo me lo ha dicho, él ha desmontado muchísimos prejuicios que él tenía, o que él había escuchado por ahí, que eran ideas que él tenía sobre lo que es ser gay, y se ha dado cuenta que no es cierto, y que son prejuicios que la sociedad aquí en Colombia en particular nos ha metido en la cabeza todo el tiempo. La discriminación no es una opinión y eso tiene que quedar clarísimo. Ser transfóbico no es una opinión y ser LGBTfóbico tampoco. Es discriminación y eso desmonta cualquier oportunidad de que sea argumento. No es una opinión. El racismo tampoco lo es, la aporofobia tampoco es, la xenofobia tampoco es un argumento ni es una opinión. Entonces, si uno le hace peso a esos discursos de odio, seguramente estamos haciendo algo. Seguramente no va a cambiar mañana la situación, pero algo estamos haciendo. A alguien le va a quedar esa idea de decir, uy, sí, pues no estuvo bien decir eso. Bueno, todo bien, pensemos. William, y hace años ya la comunidad viene peleando por el derecho a ser, existir y expresar quiénes son. Además de la lucha contra la discriminación, ¿qué crees que hace falta? O sea, ¿qué luchas faltan por conquistar? Es muy curioso porque incluso lo de ser, existir
y vivir tranquilo con eso. Son luchas que no se han completado. Son muchas las luchas que nos faltan por lograr, pero yo creo que hay dos en particular en este momento en Colombia que deberían centrar toda nuestra atención. Por un lado está el incremento de la violencia que sufren las personas trans en Colombia, en toda Colombia. Y por otro lado está la política pública nacional LGBT. En el caso de las personas trans, estos últimos 2 meses han sido alarmantes por lo general. Junio y julio son meses muy violentos para las personas LGBTI. Son 2 meses en los que se registran muchos casos de discriminación, muchos casos de asesinatos. No que en el resto del año no pase, sino que en esos 2 meses puntualmente suelen subir los índices. Pero este año ha sido de verdad preocupante lo que está pasando con personas trans. A finales de mayo conocimos un caso tristísimo, que es el caso de Alejandra Ortega, la Monocuco, que para las personas que no sepan y nos estén escuchando, Alejandra era una mujer trans, trabajadora sexual que vivía en el barrio Santa Fe en Bogotá. Y ella, una noche, finales de mayo, se estaba sintiendo muy mal y las personas con las que ella vivía llamaron a las autoridades correspondientes, llegó una ambulancia y ellas denuncian que el personal médico no la quiso atender como se debía por ser una mujer trans, por ser trabajadora sexual y porque Alejandra era VIH positivo. Entonces, lo que pasó con Alejandra es lo que viene pasando con las mujeres trans desde hace muchísimo tiempo. Y como bien lo han dicho las organizaciones de personas trans en Bogotá, en Colombia, lo que le pasó a Alejandra le pasa todo el tiempo a las personas trans, en todas las circunstancias de su vida y por supuesto en el tema de la salud, porque en la salud en Colombia no sabe y tampoco quiere saber cómo tratar a las personas trans. Entonces, el caso de Alejandra es perfecto para entender cómo funciona la transfobia estructural en Colombia. Es decir, Alejandra no recibió la atención que debía por ser una mujer trans. Y después las autoridades de la alcaldía de Claudia López emitieron información errada sobre el caso, quisieron hacer pasar a las personas que están con Alejandra como mentirosas, y este es el momento en el que no se sabe muy bien qué ha pasado. Es decir, hay tres investigaciones en curso en la Secretaría de Salud, pero la verdad es que no hay muchos resultados, y lo que han dicho las activistas y las organizaciones de personas trans es que aquí lo importante, claro, es investigar lo que le pasó a Alejandra, pero es también sentarse a adelantar un proceso de verdad, de justicia y de reparación, y sobre todo de no repetición. Los casos de Alejandra pasan todo el tiempo en el país y no debe ser así. Es decir, el caso de Alejandra le puso cara a una violencia estructural que sufren las personas trans todo el tiempo, desde hace muchísimo tiempo. Eso es alarmante por un lado. Y por otro lado, en el caso de las personas trans, para corte del 7 de julio, en los últimos 30 días, se habían registrado 8 asesinatos de personas trans en Colombia. 8 asesinatos, digamos, donde había una clara agresión y una clara intención de hacerle daño a esta persona. Son casos que se conocen, pero hay un subregistro atroz, porque es que pasa que asesinan a una persona trans y las autoridades, los medios de comunicación, es decir, la misma sociedad revictimiza a esa persona sin reconocerla aún muerta como una persona trans. Entonces hablan de hombres con pelucas, de mujeres disfrazadas de hombres, y la verdad es que no, son personas trans que están asesinando y que necesitamos saber quién las está asesinando, por qué las están asesinando y sobre todo qué están haciendo las autoridades para evitar que eso pase. No son cosas que sucedan ahora, es decir, esto viene desde hace muchísimo tiempo y las personas trans históricamente han sido asesinadas, históricamente han sido vulneradas, y las autoridades parece que no están haciendo absolutamente nada para evitar eso. Y por otro lado, les decía de la política pública nacional LGBTI. Esa es una política que nos tienen
pues nos tienen en deuda desde hace muchísimo tiempo. Eso se firmó y salió como decreto a finales del gobierno de Santos, como en mayo, si no estoy mal, en mayo de 2018, y se suponía que tenía que haber un plan de acción en los meses siguientes. Estamos en 2020 y pues ni plan de acción ni nada. Para el momento en que estamos grabando esto, el Ministerio del Interior ya dijo que ya tenía un plan de acción, pero lo cierto es que pues, una organización de personas trans tuvo que entutelar al Ministerio del Interior y decir, adelantar un proceso judicial para que pues, se adelantara el asunto, porque pues, parecía que el gobierno de Iván Duque pues, no le interesaba, pero digamos es un compromiso que tenía que asumir el Ministerio del Interior y todas las instituciones estatales. Aquí otra claridad, y las personas que nos escucharán disculparán los disclaimers, pero la política pública es importante porque con la política pública LGBTI en Colombia, las instituciones van a poder darle un enfoque distinto a lo que, digamos, a las medidas que se van a aplicar para estas personas que históricamente hemos sido discriminadas. Entonces, digamos, hay ciudades en Colombia como Medellín, como Bogotá, donde ya hay una política pública local y eso le permite a las organizaciones que sostener una conversación con las instituciones locales y con las autoridades locales, pero no es suficiente. Necesitamos una política nacional porque, claro, estamos hablando de capitales, de Bogotá, de Medellín, pero pues, ¿qué pasa en ciudades donde no hay este movimiento o donde es muy difícil que las organizaciones se paren con las autoridades locales y decir, bueno, acordemos una política local? No hay. Entonces, al momento en que es nacional, convoca a las instituciones de todo el orden nacional y local a que tienen que trabajar con un enfoque distinto para la población LGBTIQ. Eso cambia totalmente el panorama y nos da garantías al menos de que se está haciendo algo por esta población. Y es muy importante que salga eso porque, de nuevo, esas políticas seguramente no van a cambiar todo el panorama en el día 2, pero seguramente van a ayudar muchísimo a hacerle frente a los 1000 problemas que tenemos la población LGBT en Colombia, pero sobre todo esas poblaciones que la están pasando peor, e insisto, son las personas trans, son las personas no binarias, son estas personas que de verdad la están pasando muy mal y que esas situaciones se hacen más difíciles cuando miramos todo esto con un enfoque interseccional. Es decir, yo puedo ser un hombre blanco mestizo que vive en Chapinero y que puedo tener mi apartamento y mi trabajo y vivir con mi pareja y lo que quieras. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, las mujeres trans del Bichada? ¿Qué pasa con los hombres gays del Putumayo? Es decir, no es lo mismo, no son circunstancias iguales. Entonces, esa política pública esperamos que nos ayude a que ese enfoque desde lo institucional nos ayude a todos y a todas, que es muy importante que eso pase. Y ojalá pues respondan. Esas son para mí, digamos, a mi concepto, las dos luchas que nos deberían preocupar en este momento como movimiento de la diversidad. Y de verdad que es hasta cansado explicar una y otra vez que esto no se trata de que queremos más derechos que el resto, es que queremos los derechos que tienen los demás. Hace un momento que estábamos hablando de qué hay que hacer para erradicar la discriminación y cómo hacemos para que eso cambie. A mí siempre se me viene a la cabeza una de las primeras cosas que hice como periodista cubriendo estos temas. Y es que hace 2 años, que en el 2018 se despenalizó la homosexualidad en la India. Y en ese momento yo tuve la oportunidad de hablar con un activista de la India para que me hablara, pues yo quería conocer cómo había sido el proceso, ellos cómo asumían esa decisión que además era histórica, cómo había sido todo, cómo esa antesala a esa decisión. Y él me decía, no, pues estamos muy felices, es una decisión muy importante, es cierto, lo que quieras,
pero pues es que, digamos, hay una lucha que es paralela a lo jurídico y es la lucha que se da en las calles. Es decir, yo puedo tener todo un marco legal que me garantiza los derechos y todo eso, pero en la calle me siguen gritando cosas, me siguen golpeando, me siguen matando, me siguen invisibilizando. Y lo más triste de todo es que a veces en lo jurídico no está, digamos, no están todas las garantías. Por ejemplo, aquí en Colombia, hasta hace muy poco se reconoció el primer asesinato de una mujer trans como un feminicidio. Y ustedes saben que, digamos, que se reconozca como un feminicidio cambia totalmente el proceso. Esas cosas son importantes, es decir, ni siquiera cuando llegamos a las instituciones o se va a tratar un caso de discriminación, encontramos, es decir, no encontramos seguridad. Por ejemplo, ser discriminado en un centro comercial es muy complejo porque no sé si las personas que nos recuerden, que nos escuchan, recuerdan el caso de la pareja del Andino. El caso de esa pareja fue clave para entender cómo uno entra como a ese estrado judicial que es la sociedad, siendo culpable. O sea, todo el mundo asume que si a la persona que discriminaron en el centro comercial le pasó eso, pues era porque estaba haciendo algo malo. Es decir, siempre se supone que hay algo malo, es decir, besarse está súper mal. Ser o vestirse o simplemente ser lo que uno es en un centro comercial está mal porque va contra la regla y no es así. Es decir, también hay que pensar cómo esos procesos permean estructuralmente, no es solamente el que me agrede, sino cómo cuando me agreden me ponen en la picota pública y la gran mayoría me asume culpable, y me asume culpable por ser gay, por ser lesbiana, por ser bisexual, por ser trans o por ser de una identidad o de una orientación sexual que no corresponde a la norma, entre comillas, que socialmente está, que está impuesta. Es un proceso muy difícil. Entonces ahí es donde tenemos que concentrar los esfuerzos en este momento, en esas dos luchas y en contrarrestar esos procesos que yo creo, digamos a mi criterio, son alarmantes porque no contamos con garantías en ningún lado y eso cobra vidas todo el tiempo. A mí me gustaría de pronto saber tú qué opinas, qué planteamientos deberían venir desde esas políticas públicas. Como que entiendo que hay distintas necesidades según las regiones, pero como que cuáles sientes que son esos planteamientos que son no negociables independientemente del sitio donde estén las personas. Es que es muy difícil porque hablar de las políticas públicas es muy complicado porque precisamente como somos un país tan diverso y un país tan desigual, son muchísimas circunstancias que se encuentran en la política pública. Y además que en cada ente territorial las necesidades son distintas. ¿Sí? Es decir, yo, por ejemplo, para este mes del orgullo, nosotros trabajamos un especial desde el periódico. Queríamos escuchar muchas voces, queríamos, digamos, hablar de temas que normalmente no se hablan cuando aparece el mes del orgullo. Y en mi caso, yo hablé sobre población afro-LGBTI en Colombia. Y entonces, haciendo el rastreo de las fuentes, yo me encontré, por ejemplo, una organización LGBTI en Tumaco. Y entonces hablé con ellos y todo súper bien, hasta que yo les dije, bueno, yo necesito una persona, un vocero, que venga a hablar con nosotros en una charla que va a haber virtual, no sé qué. Y la persona con la que me contacté me dijo, no, eso es imposible. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque es que acá nos toca trabajar bajo la cuerda, o sea, nosotros no podemos salir a la calle a hacer la marcha que hacen en Bogotá o que hacen en Medellín, porque es que acá nos matan. Entonces él me decía como incluso los eventos que se hicieron en Tumaco este año, que fueron virtuales también, pues eran muy arriesgados porque eran muy abiertos. Entonces las personas que matan, las personas que violentan a las personas LGBTI en Tumaco,
podían identificar quién estaban en esos eventos y se podía perfilar quién estaba ahí. Entonces ellos tenían mucho miedo y al final ellos fueron muy importantes para la investigación que hicimos para ese conversatorio, pero no pudieron salir a hablar porque no podían. O sea, esta persona me decía, yo no puedo salir a hablar porque acá me matan o me pueden amenazar. Y eso pasa en las regiones, pero también pasa en Bogotá. La gente cree que vivir en Bogotá, de nuevo, por tener una alcaldesa lesbiana es garantía de todo, y no. Pensemos, por ejemplo, lo que pasa en las zonas marginadas de Bogotá, lo que pasa en las zonas apartadas, en esas zonas donde ni siquiera hay presencia estatal. Allá las dinámicas sociales son distintas, allá hay panfletos donde dicen puntualmente que si ven al marica en la calle, o a la loca, o al travesti, o lo que sea, lo matan. Y esas son dinámicas que tú no vas a encontrar en barrios, digamos, una persona puede sentirse, entre comillas, segura porque a pesar de que es gay, pues no lo van a matar en la esquina. Como el norte de Bogotá, digamos. Exacto, o sea, no, en Chapinero pues no va a pasar eso. Son circunstancias distintas. Entonces creo que el tema con la política pública es que trabajen con un enfoque que, digamos, nos beneficie a la población LGBTIQ, pero que cada ente territorial entienda cuáles son las necesidades, porque para cada población es distinto. Incluso es distinto en el tiempo. Por ejemplo, las necesidades que tenemos hoy son muy distintas a las que teníamos hace 10 años y seguramente van a ser distintas a las de, no sé, dentro de 2, 3 años. Eso va cambiando. De ahí viene la importancia de implementar la política pública. La política pública, yo tengo entendido que lo que hace la política pública es que eso como que deja comprometida a las instituciones, por supuesto el Ministerio del Interior es la cabeza, pero en general a todas las instituciones del Estado a comprometerse en eso. Pero pues las organizaciones están ahí, el grupo de apoyo para personas trans, que es el GAT, que es una organización que dirige Laura Weinstein, que es una activista tremenda, y que se la pueden seguir en sus redes sociales. Ella es de verdad increíble, y ella, digamos, a través del GAT lograron mover mucho el tema otra vez de, bueno, nuestra política pública nacional, ¿qué? ¿En qué va? ¿Qué pasa? Y se le han exigido pues cuentas al Ministerio del Interior, que es la cabeza de esa política pública, y en eso va. Pero entonces eso es un camino que tristemente apenas está empezando, y que por eso insisto que tiene que ser un tema que centre nuestra atención en este momento, porque de eso se pueden salvar vidas a partir de eso. Entonces esa es una de las luchas que creo que hay que tener en el centro, pero hay que entender precisamente eso, que pues, las circunstancias de este país son muy diversas, y que eso cambia el panorama como para hacerlo un poco como unas ideas generales pues a nivel nacional. Bueno, yo quiero hacer una invitación puntual a desmontar un poco o dejar de usar este discurso del love is love. Creo que es un discurso que minimiza lo que es el movimiento LGBTI en Colombia y en el mundo. Creo que lo que ha hecho el discurso del Love is Love es volver el tema del orgullo y el mes del orgullo digamos, en una época comercial, y realmente no es eso. Entonces quiero, a partir de ese desmonte al que invito cordialmente a las personas que nos están escuchando, que pensemos más allá de este discurso de que somos personas que aman, que sí somos personas que amamos, pero somos personas que existimos en muchos otros campos de nuestras vidas, y la discriminación ha sido estructural, es decir, a nosotros nos discriminan en los trabajos, en la calle, en el transporte público, en las iglesias, en nuestras familias, y no solamente estamos exigiendo que nos dejen estar con nuestra pareja, porque a veces también estamos sin pareja y eso está bien. E incluso el tema con el Love is Love es que el discurso de Love is Love nos heteronormatiza a las personas diversas.
No todas las personas LGBTIQ quieren llevar vidas monógamas, no todas las personas LGBTIQ quieren o son o entran en el molde de Love is Love, que suele ser este molde de la pareja hegemónicamente atractiva de cierto estatus socioeconómico, que lo único que se preocupa día a día es por quererse mucho y que sus vecinos no digan nada. No, hay personas LGBTIQ que día a día sobreviven para que no las maten por ser quienes son, más allá de por quien sienten amor o por quien sienten cariño o atracción sexual. Eso trasciende todo eso. Esta lucha es por la dignidad de las personas, es por su dignidad en todo sentido de su vida, es decir, en todos los campos de su vida, más allá digamos, del amor y de todo este sentimiento romántico que funciona, digamos, para que sea una fecha comercial, pero que no es una fecha comercial. Por eso, entonces, quiero hacer una invitación a que las personas, por un lado, no teman en preguntar, porque también entiendo que estos temas parecen muy complicados y eso para muchas personas como que les causa resquemor y prefieren como no entrometerse en eso. Yo creo que es clave, pregunten, si tienen dudas, pregunten. ¿A quién? Allá afuera hay una cantidad impresionante de personas que hacen trabajos desde muchas áreas para que esto cambie. Hay ONGs, hay activistas, hay organizaciones donde pueden consultar o preguntar o informarse al respecto. Les doy algunas claves. Si les gustan las páginas de internet y leer, consulten una página que se llama Sentido, con doble I. Ellas hacen periodismo con enfoque género y diversidad sexual y tienen contenidos buenísimos que le van a ayudar a usted a entender ese abanico amplio y tan diverso de las diversidades y las expresiones de género y todo lo que hemos hablado hoy en este capítulo. Si quieren o prefieren mejor los libros, está No Somos Etcétera de Elizabeth Castillo, que es un resumen de la lucha LGBTI en Colombia. Y además Elizabeth lo explica siempre de una manera muy, muy clara, sin tecnicismos, de la mejor manera. Y si prefieren mejor un acercamiento mucho más por redes sociales o mucho más relajado, que no implique de pronto sentarse a leer o a ver videos o hacer un poco más dispendioso el asunto, sigan a las organizaciones que trabajan por esto a diario. La Red Comunitaria Trans, la Red Popular Trans en Medellín, Alienadas también aquí en Bogotá. Son organizaciones que trabajan todos los días por no solamente exigir sus derechos, sino también por enviar un mensaje importantísimo de por qué esto es importante. El Grupo de Atención y Apoyo a Personas Trans, el GAT, que también es de aquí de Bogotá. Y también busquen, si nos están escuchando en otra parte de Colombia que no sea Bogotá o en otra parte del mundo, busquen en sus ciudades, en sus municipios, en sus departamentos o en sus países. Hay organizaciones LGBTI. No crean que las organizaciones son de Bogotá, Medellín y Cali, no. En Colombia hay organizaciones LGBTI en La Guajira, en el Amazonas, en Putumayo, en Guaviare, en Chocó, en la zona más recóndita del país hay una organización LGBTIQ que está trabajando por sus derechos y por visibilizarse. Y lo mejor que podemos hacer nosotros es escucharles, escuchar lo que tienen para decir, escuchar qué es lo que están exigiendo, darles voz. Y por eso es importantísimo que las personas que no son, digamos, diversas en ese sentido, que son cisgénero, que son heterosexuales, se sumen. También necesitamos de ustedes, de los aliados, para que esto salga adelante. Hablen con las organizaciones locales, que seguramente hay muchísimas, apóyenlas. Si pueden económicamente, háganlo. Si pueden hacerlo de otra manera, adelante. Puede ser desde el periodismo, desde la psicología, económicamente. Hay muchas maneras de ayudar y hay muchas maneras de que ustedes aporten a esta lucha de la diversidad. De verdad, para cualquier cosa, yo estoy seguro que estas organizaciones están abiertas a escuchar y sobre todo a responder esas dudas, y de verdad que esta sea una invitación a desmontar los prejuicios. Todos tenemos prejuicios,
Todos, nadie nace aprendido, nadie nace con un certificado libre de prejuicios, todos tenemos prejuicios, pero nuestro deber es desmontar esos prejuicios. Nuestro deber es entender que esos prejuicios cobran vidas a diario y que nadie en Colombia ni en ninguna parte del mundo tiene que morir o ser asesinado o ser violentado de ninguna manera por tener o por ser de una identidad sexual o sí, una identidad de género o una orientación sexual diversa. Nadie tiene por qué morir o ser violentado por eso. Gracias, William, por acompañarnos, de verdad. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo y pues por ilustrarnos un poco más sobre la perspectiva que se maneja dentro de la población LGTBI. No, ustedes muchas gracias por la invitación y de nuevo sigan a estas organizaciones y también a los medios de comunicación que estamos haciendo. Somos un grupo muy pequeño los que estamos tratando de hacer cosas desde los medios de comunicación, pero al menos de mi parte yo trato de hacer contenidos y de cubrir historias y desde el periodismo poner o dar mi aporte, que es desmontar esos prejuicios y ayudar a la gente a explicar por qué esto es importante. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos para ayudarnos a seguir creciendo. Para estar al tanto de cada uno de nuestros nuevos lanzamientos o contarnos de qué temas te gustaría que habláramos, búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como Desván Insomne. Adiós.